La renuncia inesperada. El día en que Camila decidió abandonar la corona y redefinir su legado, a las 9:47 de la mañana de un viernes que parecía rutinario, los teléfonos de los corresponsales reales comenzaron a vibrar con una alerta que rompería todos los esquemas de la comunicación monárquica británica. El mensaje era breve, directo y desconcertante. Palacio de Buckingham. Declaración de emergencia. En 5 minutos. En un sistema donde los anuncios oficiales suelen planificarse con días, o incluso semanas, de anticipación, la palabra emergencia generó una reacción inmediata entre periodistas, analistas y observadores de la Casa Real. Algo extraordinario había ocurrido. 5 minutos después, exactamente a las 9:52, el Palacio difundió un comunicado de apenas 67 palabras, que sacudió el panorama institucional y mediático. En él, se informaba que Su Majestad la Reina había comunicado al rey su decisión de renunciar al título de reina consorte con efecto inmediato, y que desde ese momento volvería a ser conocida como la Duquesa de Cornualles. También se señalaba que la decisión había sido completamente personal y contaba con el pleno conocimiento y apoyo del monarca, además de aclarar que continuaría respaldándolo en el ámbito privado, aunque se retiraría de todas sus funciones públicas. El impacto fue inmediato. En cuestión de segundos, el nombre de Camila y su nuevo, o antiguo, título se convirtieron en tendencia global. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual, y los corresponsales reales, sorprendidos pese a sus extensas redes de contacto dentro del palacio, comenzaron a buscar explicaciones que, en ese momento, nadie parecía tener. La sorpresa se amplificó por el contexto. No existían señales previas que anticiparan una decisión tan drástica. Días antes, Camila había participado en un banquete de Estado, visitado organizaciones benéficas y aparecido en actos oficiales sin mostrar indicios de distanciamiento o problemas de salud. La abrupta transformación de su estatus dejó perplejos tanto a la opinión pública como a los propios miembros del entorno real. Dentro de la oficina de prensa del Palacio de Buckingham, las líneas telefónicas colapsaron mientras los periodistas exigían aclaraciones. Sin embargo, el personal de comunicación tenía escasa información adicional. La decisión había sido mantenida en el más absoluto secreto, conocida únicamente por el rey, Camila, y un reducido grupo de altos funcionarios de la Casa Real. Incluso quienes gestionaban las relaciones con los medios fueron tomados por sorpresa. El príncipe Guillermo, heredero al trono, no recibió un aviso previo. Supo de la noticia mediante un mensaje de su secretario privado mientras se preparaba para un acto oficial en Gales. Tras leer el comunicado 2 veces, incrédulo, intentó comunicarse con su padre, pero sus llamadas fueron desviadas al buzón de voz. Solo en el tercer intento respondió el secretario del monarca, informándole que el rey se encontraba en una reunión de emergencia y solicitaba su regreso inmediato a Londres. Mientras tanto, la princesa Catalina se encontraba en un centro de desarrollo infantil cuando recibió la noticia de manera discreta a través de su equipo de seguridad. Pese al impacto, mantuvo su compostura pública durante otros 20 minutos, sonriendo y dialogando con los asistentes. Sin embargo, quienes la conocen bien percibieron la tensión en su postura y en el modo en que sostenía con firmeza su maletín. Al llegar al vehículo oficial, llamó de inmediato a Guillermo, buscando respuestas que ni él mismo tenía. La princesa Ana, conocida por su carácter directo y pragmático, recibió la notificación durante un evento militar en el norte de Inglaterra. Su reacción fue contundente. Ordenó a su secretario investigar las causas reales de la renuncia y despejar su agenda para trasladarse a Londres, anticipando una posible crisis familiar o institucional. Fuera del círculo íntimo de la monarquía, la reacción pública evolucionó siguiendo un patrón previsible. Primero surgió el asombro, luego la confusión, seguida por especulaciones que rápidamente dieron paso a teorías conspirativas. Algunos se preguntaban si Camila había sido obligada a renunciar, si enfrentaba problemas de salud, o incluso si existía una crisis matrimonial con el rey Carlos III. La ausencia de explicaciones oficiales alimentó ese vacío informativo. Expertos constitucionales destacaron un detalle particularmente significativo del comunicado. Camila no adoptaba un título nuevo ni simbólico, sino que regresaba al de Duquesa de Cornualles, el que ostentaba antes de convertirse en reina consorte. Este gesto sugería una decisión consciente de retroceder a una identidad previa, como si quisiera deshacer el proceso que la llevó a ocupar el lugar más alto dentro de la jerarquía consorte. A media mañana, ciudadanos comenzaron a congregarse frente al Palacio de Buckingham y Clarence House.
No se trataba de manifestaciones de apoyo ni de protesta, sino de la típica reacción británica ante un acontecimiento histórico, ser testigos de un momento que marcaría la historia de la monarquía. Sin embargo, Camila no apareció públicamente. Las cortinas de su residencia permanecieron cerradas y el personal evitó hacer declaraciones. El gobierno británico emitió un comunicado breve y diplomático, limitándose a expresar respeto por la decisión personal de la ahora duquesa y deseándole bienestar. La neutralidad del mensaje reflejaba la intención de mantener distancia de un asunto que, aunque relevante, pertenecía principalmente al ámbito familiar de la corona. Con el paso de las horas comenzó a emerger la verdadera dimensión de la decisión. Lejos de tratarse de un escándalo o de una crisis sanitaria, la renuncia respondía a un proceso interno que Camila había atravesado durante meses. Desde la ascensión de Carlos al trono, ella había luchado con una pregunta persistente: si realmente podría ser aceptada plenamente como reina. Uno de los episodios que marcó su reflexión ocurrió durante la inauguración de un refugio para mujeres víctimas de violencia, causa que Camila había apoyado durante años. En esa ocasión, manifestantes exhibieron carteles que rechazaban su presencia y reivindicaban la memoria de la princesa Diana. Aunque la seguridad controló la situación, lo que realmente la afectó fue la confesión de la directora del refugio, quien le explicó que varias sobrevivientes habían decidido no asistir debido a la compleja carga simbólica que su figura representaba. A sus 77 años, Camila enfrentaba una de las decisiones más trascendentales de su vida pública y privada. Durante décadas había estado en el centro de una narrativa marcada por el escrutinio mediático, comparaciones constantes con el pasado y cuestionamientos sobre su legitimidad dentro de la familia real británica. La conversación que sostuvo con el rey Carlos III reflejó el peso emocional de aquella disyuntiva. ¿Cuánto tiempo más estaba dispuesta a luchar contra percepciones que, pese a sus esfuerzos, parecían imposibles de cambiar? Carlos reaccionó inicialmente con firme oposición. Para él, la estabilidad de la monarquía era prioritaria y la renuncia de su esposa al título de reina consorte podría abrir interrogantes institucionales sin precedentes. Temía que el gesto fuera interpretado como una admisión de debilidad o, peor aún, como una victoria para los detractores que durante años habían cuestionado el lugar de Camila en la corona. Sin embargo, detrás de sus argumentos políticos y estratégicos, existía una inquietud más personal: el temor de perder a su compañera de vida en un sentido más profundo que el protocolario. Camila, no obstante, dejó claro que su decisión no implicaba un alejamiento sentimental. Subrayó que continuaría a su lado como esposa, consejera y apoyo emocional, pero sin la carga simbólica del título real. Aquella distinción marcó el eje de múltiples conversaciones que se extendieron durante meses, algunas dominadas por discusiones intensas y otras por reflexiones emocionales sobre el legado, el deber y la identidad personal. Con el paso del tiempo, Carlos comenzó a comprender que la postura de Camila no respondía a una rendición ni a una incapacidad para desempeñar su rol. Más bien, representaba una búsqueda de control sobre su propia historia. Para Camila, la renuncia era una manera de recuperar su identidad más allá de la figura institucional que la había definido en los últimos años. 3 meses antes del anuncio oficial, comenzaron los preparativos prácticos. Expertos legales y constitucionalistas analizaron la viabilidad de que una reina consorte renunciara voluntariamente a su título. Aunque el escenario carecía de precedentes, no existían impedimentos jurídicos. La posición de Camila derivaba de su matrimonio con el rey, por lo que, con el consentimiento de Carlos, era posible modificar su designación oficial. La elección de retomar el título de duquesa de Cornualles fue cuidadosamente considerada. Aquella denominación había acompañado la mayor parte de su relación con Carlos y representaba un regreso simbólico a una etapa de su vida en la que, pese a las controversias, conservaba un sentido más claro de identidad personal. Además, evitaba debates innecesarios sobre la creación de nuevos títulos o la reactivación de designaciones previamente descartadas. Comunicar la decisión a la familia real resultó uno de los momentos más complejos. El príncipe William y la princesa Catherine fueron informados durante una cena privada en Clarence House. William reaccionó inicialmente con sorpresa y preocupación, preguntando si la decisión respondía a presiones externas. Camila respondió con determinación, asegurando que se trataba de una elección profundamente personal relacionada con cómo deseaba vivir los años que le restaban. Catherine, por su parte, mostró inquietud por las posibles implicaciones futuras.
Se preguntaba si la decisión sentaría un precedente para las generaciones venideras. Camila la tranquilizó señalando que su caso era excepcional, marcado por circunstancias históricas y percepciones públicas muy particulares. Reconoció, además, que Catherine gozaba de una aceptación popular que ella nunca había logrado plenamente. La princesa Ana, fiel a su carácter directo, expresó su apoyo condicionado. Respaldaría la decisión si nacía de un deseo auténtico, pero la combatiría si respondía a presiones externas. Tras recibir garantías de Camila, ofreció su respaldo incondicional. Desde California, el príncipe Harry sorprendió con una reacción cálida y comprensiva. Interpretó la decisión como un acto de autenticidad personal, recordando indirectamente su propia experiencia al apartarse de las obligaciones reales. La ironía de su apoyo no pasó desapercibida para los observadores de la familia real. La decisión final se consolidó 2 semanas antes del anuncio público, durante un paseo íntimo en los jardines de Highgrove. Allí, Carlos expresó su reconocimiento al trabajo de Camila como reina y su convicción de que la historia terminaría valorando su contribución. Sin embargo, Camila respondió con serenidad que su prioridad ya no era el reconocimiento histórico, sino alcanzar la paz personal. Tras el anuncio, el rey convocó una reunión de emergencia con altos miembros de la Casa Real, asesores constitucionales y representantes del gobierno. Visiblemente afectado, Carlos insistió en que la decisión había sido exclusivamente de su esposa, y que él la respaldaba por amor y respeto a su autonomía. Las autoridades gubernamentales manifestaron preocupación por la repentina naturaleza del anuncio, que generó más especulación que claridad. Carlos reconoció que había discrepado con la estrategia comunicativa, pero respetó el deseo de Camila de actuar sin prolongar un proceso que, según ella, habría convertido su decisión en un espectáculo mediático. Uno de los mayores desafíos fue cómo explicar públicamente las verdaderas razones de la renuncia. Carlos admitió que su esposa había dedicado años a intentar ganarse la aceptación como reina, concluyendo finalmente que ciertas batallas sociales eran imposibles de ganar. Sin embargo, temía que expresar esa realidad pudiera interpretarse como autocompasión o como una crítica hacia la opinión pública. El príncipe William, al regresar apresuradamente a Londres, expresó su frustración por no haber sido preparado con mayor anticipación. El intercambio entre padre e hijo reveló diferencias generacionales profundas. Mientras William concebía la monarquía como un deber absoluto que trasciende las preferencias personales, Carlos defendía una visión más humanizada de la institución, donde el bienestar individual también debía tener cabida. La conversación entre Catherine y Camila ofreció otra perspectiva reveladora. En un diálogo sincero, Camila confesó que durante años había sentido que interpretaba un papel para el cual nunca se sintió completamente preparada. Explicó que, a diferencia de Catherine, cuya aceptación pública era natural, ella había vivido constantemente bajo la sombra de comparaciones con Diana. Para Camila, renunciar al título representaba liberarse de esa competencia simbólica. No pretendía borrar la historia ni la memoria colectiva, sino redefinir su lugar dentro de ella. Al asumir nuevamente el papel de duquesa, encontraba una forma más auténtica de apoyar a Carlos sin enfrentarse continuamente a expectativas imposibles. La decisión de Camila de apartarse de su papel como reina consorte desató un intenso debate público que trascendió las fronteras del Reino Unido y se convirtió en una reflexión global sobre el papel de las instituciones tradicionales frente a las necesidades individuales. Para algunos, su determinación fue un acto valiente, una declaración de independencia emocional y personal frente a un sistema que exige sacrificios constantes. Para otros, en cambio, representó una renuncia al deber, reforzando narrativas críticas sobre la capacidad de las mujeres en posiciones de poder para resistir la presión pública. Las encuestas realizadas apenas 48 horas después del anuncio reflejaron una opinión pública profundamente dividida y compleja. Un 34% de los encuestados respaldó la decisión de Camila, interpretándola como un gesto de valentía y honestidad personal. Por el contrario, un 28% consideró que se trataba de una evasión de responsabilidades, mientras que el 38% restante mostró una postura ambivalente, comprendiendo sus razones pero manifestando preocupación por el precedente que podría sentar dentro de la monarquía. Lo que resultó evidente fue que su renuncia reavivó una conversación sobre el equilibrio entre el deber institucional y el bienestar individual, así como sobre la forma en que las monarquías modernas deben adaptarse a los cambios sociales. 4 días después del anuncio inicial, y ante la creciente ola de especulaciones,
El Palacio de Buckingham emitió un segundo comunicado mucho más detallado que incluía una carta personal de Camila. En ella, la entonces reina consorte explicó que, tras una profunda reflexión, había concluido que podría apoyar mejor al rey y a su propio propósito vital, alejándose del papel público que ocupaba. Subrayó que su decisión no estaba motivada por problemas matrimoniales, crisis de salud ni presiones externas, sino por la aceptación de una realidad personal. Su posición requería demostrar constantemente su legitimidad ante una audiencia que, en muchos casos, nunca logró desvincularla de la dolorosa historia relacionada con Diana, princesa de Gales. En su carta, Camila adoptó un tono inusualmente directo para un miembro de la realeza. Reconoció abiertamente el sufrimiento que su figura había representado para quienes admiraban y amaban a Diana, y expresó comprensión hacia quienes nunca lograron aceptarla plenamente como reina. Señaló que prefería dedicar los años que le quedaban a apoyar a su esposo desde la esfera privada y a trabajar en causas sociales que le resultaban significativas, sin cargar con el peso simbólico de un título marcado por una herencia histórica compleja. Insistió en que su decisión no debía interpretarse como una retirada, sino como una elección consciente entre la autenticidad y la representación, entre la paz interior y la constante necesidad de validación pública. La franqueza de sus palabras sorprendió tanto a observadores como a expertos en protocolo real. Tradicionalmente, la monarquía británica ha mantenido una comunicación cuidadosamente controlada, evitando declaraciones que pudieran revelar vulnerabilidades personales. Sin embargo, la postura de Camila introdujo una nueva dimensión de transparencia que generó reacciones igualmente intensas. Los seguidores de Diana valoraron el reconocimiento del dolor que su figura había provocado durante décadas, mientras que otros consideraron que la carta reabría heridas que el tiempo había intentado cerrar. Paralelamente, surgió una tercera corriente, especialmente entre generaciones más jóvenes, que interpretó la decisión como un gesto moderno, coherente con una época que cuestiona cada vez más las estructuras que priorizan la apariencia pública sobre el bienestar personal. Las reacciones dentro de la familia real también evidenciaron matices interesantes. El príncipe Guillermo fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, calificando la decisión como valiente y profundamente personal, al tiempo que reconocía que planteaba interrogantes complejos sobre el concepto de servicio y deber. Por su parte, la princesa Ana ofreció una visión más pragmática, recordando que el papel de la reina consorte no posee funciones constitucionales formales, sino que se centra en apoyar al monarca. Según ella, si Camila consideraba que podía cumplir mejor esa función desde un ámbito privado, tenía pleno derecho a hacerlo, destacando además que había cumplido sus responsabilidades durante años con dedicación. La comparación mediática con la salida del príncipe Harry de las funciones reales resultó inevitable, aunque las circunstancias eran sustancialmente distintas. Mientras Harry tomó su decisión siendo joven, alejándose de décadas potenciales de servicio, Camila optó por dar un paso atrás a los 77 años, una etapa en la que muchas personas se retiran de roles exigentes. Su postura no implicaba un rechazo a la institución monárquica, sino únicamente a su posición particular dentro de ella. El rey Carlos III realizó su primera aparición pública una semana después del anuncio, durante una ceremonia militar. Su comportamiento, aunque sereno, evidenció una emoción contenida. Ante las preguntas de los periodistas, respondió con una frase que resonó profundamente en la opinión pública. Había contraído matrimonio con una mujer, no con una reina, y si el papel de reina consorte le causaba infelicidad, prefería recuperar a su esposa antes que mantener el título. La declaración ofreció una imagen más humana del monarca y reveló una relación basada en el afecto y la complicidad, alejándose del estereotipo de la rigidez institucional. Tras las puertas del palacio, la decisión generó ajustes organizativos significativos. Los patronazgos de Camila fueron redistribuidos entre otros miembros de la familia real, incluyendo a la princesa Ana, la duquesa de Edimburgo y Catalina, princesa de Gales. Asimismo, su oficina privada fue reorganizada para reflejar una agenda centrada en actividades personales y proyectos benéficos de menor exposición pública. Incluso su equipo de seguridad fue recalibrado para adaptarse a su nuevo perfil. Desde el punto de vista constitucional, los expertos coincidieron en que la renuncia no generaba complicaciones legales. Las funciones del rey permanecían intactas, y la línea de sucesión no sufría alteraciones. Sin embargo, el cambio tenía un peso simbólico considerable, ya que la monarquía se sustenta en gran medida en la representación visual y ceremonial.
La ausencia de una reina consorte obligó a redefinir la imagen pública de la institución, con Carlos asistiendo a actos oficiales acompañado ocasionalmente por otros miembros de la familia. 3 meses después del anuncio, la nueva dinámica parecía haberse estabilizado. Camila continuó residiendo en Clarence House, manteniendo una presencia pública mínima y participando ocasionalmente en eventos benéficos relacionados con sus intereses personales. Quienes la han visto en estas apariciones coinciden en que se muestra más relajada y serena que en años anteriores. La decisión de Camila de abandonar el título de reina consorte no solo modificó su propia vida, sino que generó un profundo efecto dominó dentro de la familia real británica. El cambio alteró la distribución de responsabilidades, la percepción pública de la institución y la dinámica personal entre sus miembros más visibles. Con el paso del tiempo, lo que inicialmente fue interpretado como un gesto polémico, comenzó a analizarse como un momento de transición histórica para la monarquía contemporánea. Uno de los efectos más inmediatos fue el aumento significativo de la carga de trabajo del príncipe William y la princesa Catherine. Antes incluso del anuncio, la pareja ya figuraba entre los miembros más activos de la familia real en términos de compromisos oficiales. Sin embargo, tras la renuncia de Camila, gran parte de las actividades institucionales que ella encabezaba recayeron sobre los príncipes de Gales. Catherine, en particular, vio cómo su labor adquiría un protagonismo aún mayor. Su compromiso con el desarrollo de la primera infancia y el bienestar familiar pasó a ocupar un lugar central en la imagen pública de la monarquía. Este enfoque no solo reforzó su perfil personal, sino que también redefinió las prioridades sociales que la institución proyectaba hacia la ciudadanía. Tradicionalmente, las reinas consortes desempeñaban un papel simbólico de apoyo, pero Catherine comenzó a delinear una agenda que influía directamente en el discurso social y en la representación moderna del papel real. Lejos de generar tensiones, la transición fortaleció la relación entre Camila y Catherine. Ambas comenzaron a reunirse con regularidad en almuerzos privados en Clarence House. Estos encuentros se convirtieron en espacios de intercambio personal y estratégico. Camila compartía con Catherine su experiencia acumulada durante años dentro de un rol marcado por presiones únicas, explicándole cómo equilibrar el apoyo al monarca con la preservación de una identidad propia. Por su parte, Catherine ayudó a Camila a adaptarse a una realidad completamente distinta. La libertad que surgía tras abandonar un papel institucional que había absorbido gran parte de su vida. Durante una de esas conversaciones, 6 meses después del anuncio, Catherine preguntó abiertamente si Camila se arrepentía de su decisión. La respuesta fue inmediata y contundente. Camila admitió que lamentaba las circunstancias que la habían llevado a tomar esa determinación, especialmente la imposibilidad de ejercer plenamente su rol sin comparaciones constantes con el pasado, pero aseguró que nunca había dudado de haber dado el paso correcto. Mientras tanto, el proceso de adaptación del rey Carlos III resultó más complejo. En el ámbito público, defendía sin reservas la decisión de su esposa. Sin embargo, en la esfera privada, experimentaba la ausencia de su compañera en actos oficiales que durante décadas habían compartido. Su relación había resistido críticas, escándalos y transformaciones históricas, y afrontar eventos institucionales sin su presencia generaba un vacío emocional difícil de ignorar. No obstante, con el tiempo, Carlos comenzó a valorar los beneficios inesperados que la decisión de Camila había aportado a su matrimonio. La pareja redescubrió espacios de intimidad alejados de las exigencias del protocolo. Las conversaciones dejaron de estar dominadas por agendas oficiales y comenzaron a centrarse en su vida personal, algo que durante años había quedado relegado. Ese redescubrimiento emocional se reflejó de manera simbólica en su 20º aniversario de matrimonio. Carlos organizó una ceremonia privada en Highgrove, donde renovaron sus votos rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos. Sin cámaras ni cobertura mediática, el gesto representó una reafirmación del vínculo sentimental que trascendía cualquier título o función institucional. En el plano público, la percepción sobre la renuncia de Camila evolucionó progresivamente. Tras la controversia inicial, comenzó a generarse un debate más amplio sobre el costo humano del deber real y sobre la necesidad de adaptar instituciones históricas a las realidades contemporáneas. La decisión de Camila abrió un diálogo social sobre el equilibrio entre tradición y bienestar personal, un tema que resonó especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para muchos sectores juveniles, su renuncia representó una señal de modernidad y autenticidad. Interpretaron su gesto como una prueba de que incluso estructuras centenarias
pueden evolucionar y reconocer que las personas deben tener la libertad de redefinir roles que ya no reflejan su identidad. En contraste, sectores más tradicionales se mantuvieron divididos. Algunos consideraron la decisión como un abandono del deber, mientras otros la interpretaron como una adaptación pragmática a circunstancias personales y sociales complejas. Un año después del anuncio, la familia real celebró su tradicional reunión navideña en Sandringham, un evento que ofreció una imagen simbólica del nuevo equilibrio institucional. Camila asistió como duquesa, no como reina. Las fotografías oficiales mostraban a una mujer visiblemente relajada, sonriendo con naturalidad y rodeada de su familia. En una de las imágenes más comentadas, Carlos aparecía con el brazo alrededor de su cintura, transmitiendo un mensaje silencioso pero poderoso. El vínculo entre ambos permanecía intacto, independientemente de los títulos. Con el paso del tiempo, diversos analistas e historiadores comenzaron a interpretar la renuncia de Camila como un momento decisivo en la evolución de la monarquía británica. Su decisión demostró que el deber institucional no necesariamente exige sacrificios personales absolutos. También evidenció que la flexibilidad puede fortalecer, en lugar de debilitar, la legitimidad de una institución histórica. La experiencia de Camila se convirtió además en una referencia indirecta para Catherine, quien observó atentamente el proceso de transición. De esta experiencia, extrajo lecciones fundamentales sobre liderazgo y representación pública. Comprendió que la percepción social muchas veces escapa al control individual y que la autenticidad puede generar una forma distinta de autoridad moral. Estas enseñanzas podrían influir en su propio desempeño cuando eventualmente asuma el papel de reina consorte en el futuro. Para Camila, el cambio también significó una transformación profundamente personal. A los 78 años, comenzó a llevar una vida más discreta, alejándose del protagonismo mediático que la había acompañado durante décadas. Durante años intentó demostrar que merecía un título que, en realidad, nunca había buscado activamente. Al renunciar a él descubrió una libertad inesperada, la posibilidad de existir sin la presión constante de justificar su lugar dentro de la historia real. En una conversación íntima con Carlos en los jardines de Highgrove, Camila reflexionó sobre su decisión con serenidad. Reconoció que su elección podría desconcertar a los historiadores, pero expresó que su prioridad era alcanzar la paz personal. Carlos, sosteniendo su mano, respondió que la historia eventualmente comprendería su gesto, interpretándolo no como debilidad, sino como una forma de sabiduría nacida de la experiencia. La historia de Camila no estuvo marcada por escándalos, enfermedades ni presiones inmediatas que la obligaran a retirarse. Su decisión surgió de una reflexión profunda sobre los límites del sacrificio personal y sobre la necesidad de reconocer cuándo ciertas batallas sociales son imposibles de ganar. Ese matiz convirtió su renuncia en un episodio singular dentro de la tradición monárquica.